Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches, me presento. Mi nombre es Diana Flores Hernández, estoy en el grupo 106, cursando la licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia. Bueno, les voy a compartir mi participación acerca del libro de Sigmund Freud, El ominoso. En la primera parte del cuento, Freud habla un tanto de la lengua, que significa un Heimlich, que tiene que ver con lo oculto o clandestino, y más adelante lo relaciona con la magia y lo místico. En la segunda parte trabaja las impresiones, personas, vivencias que despiertan en nosotros las sensaciones de lo siniestro. Primero toma el ejemplo del Hench, que para él lo siniestro tiene que ver con una duda de si es realmente animado, cierto ser vivo, o en lo inverso no podría tener alma, cierta cosa inerte, efecto conocido como un caníbali, que despierta las muñecas de cera o ciertas cosas de aspecto humano, de cómo no sabe realmente si es humano o no. Freud también lo compara con lo siniestro, que puede despertar un ataque epiléptico o la locura, porque dice es como si uno sospechara que hay ciertos procesos automáticos que entran en juego y están escondidos tras la figura familiar. De lo humano con respecto a que si es humano o no, que si tiene vida o no, o ver si es un ser humano o un muñeco, eso llega a despertar una sensación de siniestro. Pero Freud no le termina de convencer, pero lo toma como punto de partida para analizar el cuento de Hoffmann, que le produce la incertidumbre de si existe el hombre de arena o no, o si fue una fantasía del niño o fue verídico, porque todo el tiempo juega con eso. Todo ese juego va creando una sensación de lo ominoso, pero Freud llega a la conclusión de que realmente existe el abogado Coppelius y Coppola, y confirma que es verdadero, y sin embargo no deja de producir el efecto del ominoso. Freud relacionaba la pérdida de los ojos con la castración. En el cuento de Hoffmann, si reemplazamos la figura del hombre de arena por la del padre tímido de quien se espera la castración, sería como una figuración de la fantasía infantil del padre tímido que vendría a castrar al niño por portarse mal, llegando a la conclusión de que todo esto tiene que ver con complejos infantiles. Dice, ¿será que todo lo siniestro tiene que ver con la infancia? Bueno, ahora les hablaré de la máscara de la muerte roja. En un pueblo, una enfermedad conocida como la muerte roja causa estragos en su población al acabar con los pobladores que le padecen en un lapso de media hora. Al ser tan visibles los síntomas, las víctimas son rechazadas y dejadas a su suerte sin recibir ayuda. Sin importar la peste, el príncipe Próspero reúne a sus amigos y los aísla de la enfermedad en su castillo con una muralla enorme, repleta de lujos y comodidades, pero manda bloquear las puertas del lugar para que nadie ingrese y evitar se contagien los suyos después de 6 meses de reclusión. Próspero decide celebrar un gran baile de disfraces. El castillo es enorme, con muchas habitaciones y vitrales de colores, pero lo que más llama la atención es el enorme reloj de ébano que decora una de las paredes, y cada que suena llama la atención de los presentes. Al filo de la medianoche, el reloj da 12 campanadas y una figura enmascarada y desconocida hace presente ante la multitud y se dirige hacia Próspero sin que nadie lo vea. Debido al terror que provoca con sus prendas funerarias, enfurecido el príncipe atraviesa una y otra habitación en busca del intruso y saca su arma. Pero su furia no es suficiente, porque ambos personajes se enfrentan en la 7ª habitación. Próspero ataca al intruso y en lugar de ello se quita la vida con su propia arma. Finalmente la multitud trata de defenderle y retener al enmascarado, pero se dan cuenta que en realidad es la presencia de la muerte roja, y es así como una por una van cayendo y mueren.
Es así como el reloj de ébano deja de sonar hasta que cae el último de los invitados. Bien, ahora lo siniestro en la máscara de la muerte roja. Sigmund Freud, en su texto Lo siniestro, plantea distintas concepciones de lo siniestro. Entre ellas está la palabra Heimlich, que hace referencia a lo familiar y confortable, pero que en una de sus acepciones coincide con el de su antónimo unheimlich, que significa lo oculto o secreto. Las experiencias de los siniestros son vivencias de complejos infantiles que no han sido superados, como la oscuridad, el silencio y la muerte, elementos utilizados en la máscara de la muerte roja. Freud dice que para que la ficción contenga algo siniestro, el autor debe situar a sus lectores en un terreno de la realidad común, para adoptar las condiciones de la vida real en las que solo ahí se manifiestan las vivencias siniestras, pero además, como es ficción, los matices de lo siniestro pueden ser exaltados a diferencia de lo que en la realidad puede suceder. En la máscara de la muerte roja, Poe logra causar lo siniestro tanto en los personajes de su cuento como en el lector, pues lo sitúa en un ambiente real y luego lo revela al mismo tiempo que a los personajes situaciones que causan en él las mismas emociones de angustia o miedo. Por lo tanto, lo siniestro en el cuento tendrá las características de lo conocido o confortable, que se torna angustiante. Al principio del cuento, Poe nos ubica en una situación real, un país azotado por la peste, en donde los ricos, en este caso el príncipe próspero, junto con las damas y caballeros de su corte, se retiran a una abadía, en donde permanecerán seguros y despreocupados por el contagio, pues están provistos de entretenimiento y víveres, por lo tanto se plantea un espacio de tranquilidad y confortabilidad. Mientras la peste devasta intensamente al resto del país, el príncipe decide hacer un baile de máscaras, los cuales funcionan para esconderse y mantener una apariencia desconocida. Estas son elegidas por el príncipe, quien tiene gustos singulares y extraños, con los cuales también eligió la decoración de los 7 salones. Aquí vemos cómo el poeta comienza a transformar la situación en una atmósfera misteriosa a partir de elementos que resultan extraños, como una distribución irregular de los salones, distinta a la que acostumbraba, pues tenía recodos y corredores cerrados que solo permitían ver un salón a la vez. Cada habitación era de distintos colores. La primera era azul, la segunda púrpura, la tercera verde, otra anaranjada, una blanca y la sexta violeta. Todas estas con ventanas y tapicerías correspondientes a su color, por las que todos circulaban, mientras que en el 7º salón nadie se atrevía a permanecer por el decorado diferente, con ventanas rojas, tapizado de terciopelo negro y un reloj de ébano, el cual representa el tiempo de la existencia humana, que acaba con la muerte, elemento de carácter siniestro por el terror y la angustia que causa la idea de morir. Además, al ser el reloj de ébano, nos propone la oscuridad y las tinieblas mismas, que acompañadas por el silencio y la soledad, recrean una angustia infantil que, según Freud, jamás es extinguida en la mayoría de los humanos. Las habitaciones estaban iluminadas por la luz de los braseros que atravesaban los distintos cristales, los cuales producían resplandores vivos y fantásticos, a excepción de la sala negra, que tenía un cristal rojo que reflejaba aspectos cada vez más sanguinarios en las caras de las personas mientras más avanzaba la noche. El cuento continúa con la descripción de las características de los disfraces y la fiesta, pero entonces se interrumpe por el sonido claro y fuerte del reloj de ébano, el cual hace por un momento todos queden en un silencio estremecedor. La reunión después retoma el tono previo, hasta que llega la medianoche, hora de oscuridad en donde se transforma de el devenir. Suenan las 12 campanadas, entonces el autor nos presenta una figura enmascarada, desapercibida anteriormente tanto por los personajes como por el lector. Dicha figura posee la apariencia de un cadáver amortajado, el cual resulta muy familiar.
pero al mismo tiempo revelador, pues recuerda la muerte, razón por la que están resguardados en la abadía y de la que pensaban que habían escapado. Entonces el ambiente se vuelve angustiante. Después hay una persecución del príncipe Próspero tras la figura alta y delgada que acaba de aparecer, la cual a un paso solamente se desplaza por las 7 habitaciones hasta que llega al Salón Negro, atmósfera tan acogedora como para dar lugar a la muerte. Los concurrentes miran la escena aterrados y cuando descubren que el sudario y la máscara no contienen ninguna figura tangible, reconocen a la muerte roja, la cual le da muerte uno a uno. La muerte es muy familiar para todo ser humano, pero cuando llega de manera tan repentina a un lugar en el cual no se esperaba, en el que incluso se escapaba de ella, lo siniestro se hace presente. Vemos que en este cuento está dominado por el concepto de Heimlich und Heimlich, en la forma en que establece los espacios propicios para que sucedan situaciones que crean familiaridad en el lector y los personajes, pero que se tornan angustiosas u ominosas. Probablemente el análisis de este cuento solo cubra una porción de lo siniestro, que aparece en la máscara de la muerte roja, y algún otro lector haya encontrado o pueda encontrar otras manifestaciones de lo siniestro en este cuento. Por lo tanto, el análisis de lo siniestro en esta y otras obras, pues como dice Freud, es un campo descuidado por la literatura estética. Ahora bien, en conclusión, dice que la obra de Poe, La máscara de la muerte roja, es como una crítica hacia los ricos y poderosos y su evidente despreocupación por la miseria de los pobres, siendo así que el tema principal de este cuento es la muerte, manejando también la irracionalidad y la locura. En La máscara de la muerte roja, el tiempo simboliza la cuenta regresiva que nos acerca segundo a segundo hacia el fin.